están acá y los que están en sus casas o en otros lugares. Gracias al Instituto Patria por invitarme. Quiero aclarar que si me invita al Automóvil Club a dar una charla hoy voy, pero no lo hacen. Porque ando con poco laburo. Pero claro, es un tema de ocupar el tiempo, no solamente el ingreso. Quiero decirle que he tomado de Claudia, de las actuaciones previas, nos conocemos hace mucho con Claudia, ella me ayudó muchísimo. Básicamente comenzamos por planificar la campaña del 99, ¿te acordás? La campaña de la provincia del 99. Y yo me despegué un poco de la campaña del gobernador, había algunas razones, y hicimos con Claudia mesas que eran, si no me equivoco, eran por sección electoral. Sí. En la búsqueda de planificación. ¿Qué buscaba yo? Buscaba que la clásica campaña electoral, el manejo de los medios, etcétera, cosa que el candidato gobernador no ha sido mal, tenía una percepción del uso del medio masivo muy superior a la mía, se transformara también en un fortalecimiento del espíritu militante de los compañeros que militaban en las secciones electorales, fueran intendentes, concejales o lo que fueran, los que querían venir. Y Claudia tiene una gran capacidad de organización, me ayudó mucho, se llamaban jornadas técnico-políticas, no me acuerdo cómo se llamaban ya, pero me acuerdo que un día el candidato a gobernador me dijo, ¿para qué tanto laburo? Como diciendo, es más fácil. Y yo pensé, bueno, porque a mí me interesa más el fondo de la cuestión. Creo que los dos teníamos razón, porque nosotros ganamos por 8 puntos y Valle perdió, ¿se acuerdan? Siempre se dijo que los 8 puntos venían del partido de Caballo. Tengo mi duda, yo creo que venían del interior de la provincia, que caminamos mucho. Me acuerdo que había una ruta que estaba tan mal, ya no le eché la culpa a Valle, que había estado antes, ¿no? Pero que había una ruta provincial, que yo tenía una combi, una van que me habían prestado, y para poder dormir me ataba en el asiento de atrás, que era un asiento de esos que son mucho más altos en el respaldo, mucho más cortitos en el asiento, me ataba con los cinturones 3 veces en el cuerpo, porque eran tan los saltos que pegaba, hasta me acostumbré a dormir con los saltos, salvo que agarráramos un bache de 1 metro. Pero digo eso porque yo no arreglé esa ruta, tenía otra que arreglar antes, tenía muy poca guita, pero igual fue toda campaña cuando uno es más joven, es inolvidable. Y recuerdo 3 campañas inolvidables: la del 87, de la renovación de Cafiero para gobernador, difícil además, había que pelear, la del 2005, en la provincia de Buenos Aires, por la senaduría de Cristina Kirchner, y la del 2019, obviamente, como las 3 más fuertes y que entusiasmaban más, donde había menos profesionalismo y más espíritu, adentro de uno, digo, ¿no? Bueno, yo de Claudia he tomado la cita que hace ella de Carlos Matus. No soy un macrólogo para nada, ella lo ha leído completo, estoy seguro. Yo he leído la solapa, soy un solapero, de ahí mi apellido. Pero como soy un solapero hábil, más o menos entiendo que Carlos Matus, que le manda una carta a Allende, una carta póstuma a Allende, ya no sabemos, creo que se suicidó, pero siempre tuve dudas. Soy el único que no sé. Le manda una carta póstuma diciendo todos los errores de su gobierno. En realidad, vista de afuera, así es como le mandas una carta póstuma a un mártir. Sin embargo, él lo hace desde un punto de vista profesional, como un aporte a los gobiernos que vienen. En defensa de Matus digo eso, pues si no sería casi ruin. Y lo que dice estoy seguro que es cierto, porque Allende sacó el 30 y pico % de los votos y se propuso instalar el socialismo en una sociedad de castas, muy dura, mucho más dura que hoy, mucho más dura que hace 10 años.
o casi 20, casi 50, o 50 y pico, militarizada, es decir, con un ejército muy potente y con una población muy en ese momento muy sujeta, con un Estado que funcionaba un poco mejor que lo normal de los Estados de América Latina, y se propuso instalar el socialismo con el 30 y pico por ciento de los votos. Entonces y encima tenía, después, a poco tiempo tuvo un ataque por izquierda, instalado, permanente, un foco, no un foco bélico, un foco político, y ni que hablar lo que sería desplegada todo el resto de la derecha chilena, de lo que llamaba el centro, que empezó a ponerse en contra con las cosas que fueron malas, obviamente. Matus consigue un triángulo, en ese triángulo pone el proyecto de gobierno, la gobernabilidad, que ahora se dice gobernanza, diría gobernanza, porque eso parece que fuera más de politólogo, pero es una palabra importada de no sé dónde, de Valladolid, y la capacidad de gobierno, ¿no? Es decir, que cuando pensemos en una, pensemos en los otros dos siempre. En un sistema que se retroalimenta, positivo o negativamente, pero pensemos siempre en los tres. ¿Qué es importante? La dinámica de cómo te aproximas a la... De lo que más hablamos en los bares es de la capacidad de gobierno, o en cualquier lugar que discutamos. Ahora, hablemos de la gobernanza, o sea, de la resistencia al proyecto de gobierno, y hablemos del proyecto. Y ahí quiero parar en el proyecto, primero. ¿Por qué? Porque existe la idea, por la velocidad de convulsión que tiene el mundo, por la velocidad de cambio, que últimamente es de cambio negativo, pero de cambio, que tenía durante mucho tiempo la tecnología, el cambio tecnológico, que es la primera gran oposición a la política. Es decir, lo primero que le dice al individuo, ¿quién puede cambiarte más la vida? ¿El Senado, la Cámara de Diputados? No te ofendas. ¿El ex canciller o el nuevo teléfono? ¿No? ¿Quién va a hacer más práctica tu vida? Entonces, es el cambio tecnológico acelerado el primer combate a la voluntad de los hombres, y a la voluntad pública, a la voluntad política, sería la pública. En segundo lugar, eso también es política, porque hay un poseedor del cambio diplomático, un dueño del cambio diplomático, del cambio tecnológico. ¿No? Y después tiene socios políticos también, pero digo, básicamente se instaló un inmenso poder en el mundo privado que controla el cambio tecnológico en general. Yo quería decir que el primer opositor es ese, pero lo que ha hecho el cambio tecnológico, más el cambio político del mundo, que tiene menos años que el cambio tecnológico, la convulsión en el mundo tiene menos años. Tenemos historias de convulsión todas las que podamos encontrar en el siglo XX o en el siglo XXI. Hay historias por todos lados, pero ahora es convulsión generalizada, después de la pandemia, más las cosas que vivimos. Eso generó un descrédito general hacia la planificación. Retrocedamos unos años. El cambio tecnológico generó que nos facilitaba los métodos para planificar, iba al mismo tiempo en contra de lo profundo de la planificación, del sentido de la planificación. ¿Por qué? ¿Para qué vas a planificar, dicho en pocas palabras, si todo cambia rápidamente y lo que planificaste queda como letra muerta rápidamente? La respuesta política a eso, y filosófica, aunque yo no pretendo filosofar, no puedo, sería: siempre alguien planifica. Siempre. Siempre. Podemos planificar y hasta llevar adelante para tratar de que el otro se enamore de uno. Podemos cerrarle, porque ahí intervienen otros factores que es el otro. Pero planificamos, sabiéndolo o sin saberlo. Planificamos lo coyuntural, lo diario, y planificamos también el largo plazo. Y muchas medidas coyunturales que uno va tomando en su vida personal refieren a una idea planificadora que uno la tiene, la reconoce o no la reconoce y después se da cuenta. Y públicamente la sociedad también la planifica. También la planifica. ¿No es cierto? Quieren que rindamos pleitesía a Elon Musk o a distintos tipos de
emprendedores exitosísimos o exitosos, pero lo que hacen es planificar una buena etapa, un buen periodo, un buen pedazo, una buena porción de nuestras vidas. Entonces, pleitesía no. Detrás de esa admiración hay un intento de pleitesía. Admitamos que hay algunos capos que son emprendedores formidables y que la vida va a estar mucho más atada a ellos que a lo que nosotros querramos en el barrio. Entonces, hay un espíritu en contra de la planificación generado por la, no voy a decir modernidad, pero todos me entienden, sino por los días que vivimos. ¿Quién fue el gran planificador? Perón fue el gran planificador. El primer gran planificador es Perón. Yo podría decir que también José San Martín fue un gran planificador estratégico. Un gran planificador estratégico. Claro, San Martín no tenía ni teléfono, ni máquina de escribir, ni nada, ni luz eléctrica, y planificaba igual. Pero planificaba. El éxito de San Martín es el éxito de la planificación, no tenga ninguna duda. Después pongámosle la capacidad de gobierno y cómo manejó él la resistencia. O sea, la resistencia a la gobernanza, a su gobernanza. No quiero irme en anécdota, pero San Martín fue enviado por el directorio por presión de alguien que le tenía mucha envidia, que era Carlos María del Real. Llegaron juntos y San Martín se destacó mucho más rápido que él, porque San Martín era un genio y Alvear no lo era, y lo mandó al ejército del norte, que venía de perder en Vilcapugio y Ayohuma, y donde estaba un Belgrano al frente, enfermo, joven de 40 y pico de años, se murió de 50 justo, y de voz aflautada, decían los oficiales de Belgrano. El ejército estaba totalmente desmoralizado y aparentemente con un bajo nivel de autoridad del general Belgrano, que era un abogado puesto general. Abnegado, valiente, heroico, abogado. Que no se enojen los abogados, porque no vamos a la mierda. Bueno, San Martín llegó, se entrevistó en Yacastro con él y decidió dos cosas. Primero, que Belgrano seguía al frente, después de hablar un rato largo, un día entero con él o dos, no sé. Se le presentó un grupo de oficiales, o algunos oficiales, no podría decir cuántos, que le dijeron: nosotros desertamos, porque no confiamos en Belgrano, porque no confiamos, no, a usted sí, si lo ponen al frente de usted sí lo vamos a seguir. San Martín lo hizo reunir a Belgrano a la tropa, dejó muy claro, sin bajar la línea, dejó muy claro que el jefe de Belgrano seguramente se habrá sometido en ese momento a indicaciones de Belgrano, y acto seguido hizo fusilar a los que se le presentaron a él, porque eran desertores. Con lo cual le dijo: miren, se acabó la joroba. Y se volvió. Belgrano retrocedió hasta Tucumán. En Tucumán salió buena parte del comerciante tucumano, que no quería saber para nada que llegaran los godos y los incendiaran. Lo ayudaron a recrear un ejército, triunfó en Tucumán el 24 de septiembre y partió para Salta, donde ganó el 20 de febrero. Punto. La otra decisión de San Martín fue: por acá no es por el Alto Perú, acá hay que aguantar. Es por otro lado. Disculpen la alusión a la historia, pero ahí seguramente se decidió buena parte del futuro de las Provincias Unidas y de América. Entonces, planificar, no quiero extenderme mucho, rezongamos cuando hay que planificar. Queremos compensar con experiencia y o con voluntarismo lo que es planificación concreta. La experiencia, como decía el general Perón, yo no sé muy bien esto de la experiencia, porque inventaba, como siempre, la mula del mariscal de Sajonia, nunca existió el mariscal de Sajonia, hizo toda la campaña de Italia, y cuando terminó la campaña seguía sin saber, voy a decir, nada de experiencia, de estrategia militar, la mula. Como diciendo: muchachos, no abusen de la experiencia. Yo que tengo 71 abuso de la experiencia. Digo: no, un momentito, no tiene experiencia. Pues me conviene. Pero es un gambito para eludir la planificación. Y el voluntarismo más grave, porque él no puede, yo puedo. Él es un
salame, yo no. Le pasó a Macri cuando llegó, que dijo, llegamos nosotros, los neoliberales, no sé cómo se autollamarían los republicanos, y obviamente todas las barbaridades que hemos visto quedan en la nada, las damos vuelta, y la inflación, como dijo él, en 2 minutos, otra cosa. ¿No es cierto? Ese es el voluntarismo llevado, digamos, ya expuesto de una manera grosera y absolutamente cómica. Ahora, también tuvimos voluntarismo nosotros en el 17, en el 19, obviamente. Si teníamos la pared en el 2021, la pared que significaba el primer pago al fondo, bueno, no es el primero, el pago al fondo más grande. ¿Alguien hablaba de la pared? ¿Alguien hablaba de la pared? Estoy adentro. Estaba muy cerca del presidente, del candidato en la campaña. Y después del presidente electo, y viajé con él y todo. Entonces, ¿alguien hablaba de la pared? ¿Alguien había visto la pared? Como lo había visto San Martín o Perón. ¿No? El otro día una persona muy importante, me dijo, yo sí la vi, y hablé de eso. Me puso un poco la cara. Pero, quiero decir, siempre estuvo esa pared, ¿no es cierto? Pero nosotros gustaríamos hablar de otras cosas. Para poner un ejemplo fácil, pero en el que me incluyo de estos dos que ignoraron la planificación frente a eso, aunque no fuera mi asunto específico, pero que ignoraron. Entonces, ¿para qué sirve la planificación? Para poner la realidad enfrente, la realidad tal cual es, no como la queremos. Y para comparar el proyecto, que es la planificación, responde al proyecto, el proyecto es previo a la planificación. Quiero esto, quiero estos objetivos, escribo los objetivos. No hay nada como la hoja en blanco y escribir, la hoja nos habla, la hoja le ponemos y nos devuelve después. Y tiempo después la volvemos a leer y nos vuelve a devolver. Y además, en la hoja uno planifica su valero, ¿no? La planificación nos va y vuelve, nos devuelve. ¿Qué queríamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no lo podemos hacer? Bueno, ahí vamos a la gobernanza y a nuestra capacidad. Y siempre estamos en ese triángulo. Entonces, la planificación tiene que ser moderna, tiene que ser muy rigurosa en datos. El resultado nunca es mejor que los datos. Y la planificación tiene que ser hecha con una combinación de expertos y de gente que escuche a los expertos con respeto y los modere. Los modere. No les diga que no desde la política. Los modere. Se supone que esos expertos quieren colaborar con nosotros. Se supone que piensan como nosotros. No son sacados de un laboratorio que dice, donde hay una vitrina que dice expertos para planificar y no los saca y los trae, porque esa es una idea de militante equivocada. Ah, no, es un tecnócrata. No, es una persona que sabe mucho de eso y que si vos lo dejás se puede poner tecnocrático. Pero el primer respeto es hacia la capacidad tecnocrática o técnica de planificación. Que obviamente, sea uno un técnico o un político absolutamente dedicado exclusivamente a la militancia política, va a discutirla, también discuten los técnicos. Por lo tanto, confiemos mucho más en la planificación técnica y discutámosla. Antes, no después. Hay un capítulo de las campañas electorales que es convoquemos a nuestros profesionales y técnicos, entre comillas. Entonces vienen por ahí un sabio que andaba por ahí y nadie lo tenía en cuenta, que estaba del CONICET, etcétera, y que sabe muchísimo de energía nuclear o de aquellas cosas que son más o menos comunes, o un mecánico dental que busca laburo, con perdón de mecánico dental, o un dentista o un ingeniero agrónomo que busca laburo. Entonces, todos son profesionales y técnicos, pero ellos todos lo van a planificar. En todo caso van a ser auditorio de la planificación de otros y van a opinar, porque opinar tienen derecho. Y la conducción decidirá qué queda y qué no queda del saldo de eso. Pero está claro que la planificación no surge de la convocatoria.
convocatoria de profesionales y técnicos. Me parece importante porque esto no es un prejuicio tecnocrático, tecnológico mío, sino que lo digo exclusivamente desde la experiencia, a la que critiqué. ¿No? Hay que convocarlos, son una fuerza, como son los estudiantes, como son aquellos que siguen la causa feminista, como son todos aquellos que siguen causa, más aquellos que se acercan desde un punto de vista profesional o técnico. Hay que acercar a todos. Ahora quiero decir algunas cosas, siempre soy más largo de lo que creo. Bueno, quedó claro que las planificaciones nos llevan o llevamos. Nos conducen, nos conducimos. Quedó claro que la maravillosa teoría de la conducción de Perón, que está en Clausewitz, etc., pero nadie la desarrolla en el mundo como teoría de la conducción. No, nadie la desarrolla en el mundo. Y entonces, cuando llega la teoría de la conducción y Perón insiste con ella, es un fascista, es un personalista, es un futuro tirano. No, ha descubierto que la conducción es centralizada, la ejecución es descentralizada, porque si no hay una conducción, ya sabemos qué pasa. Entonces, yo puse acá, afanado de Matus, pero para guiarme, condiciones para un gobierno capaz. Porque vamos a centrarnos más en el segundo elemento del triángulo, que no tiene números. Obviamente el primero sería el proyecto político de gobierno. El segundo es la capacidad de gobierno y el tercero, aunque tienen los tres juntos, es la sociedad, la realidad, el poder, los poderes, etc. Entonces, ¿qué es la gobernabilidad? Yo puse las siguientes palabras y voy a hacer lo más breve posible. Conducir no es una decisión individual solamente. Nadie nace conductor infalible. Sí nacen conductores, como nacen pintores o grandes músicos, que después muestran su talento perfeccionándose. ¿No es cierto? Como nacen gimnastas o jugadores de fútbol. También nacen magos, como Maradona, pero no pueden enseñar porque la magia nos enseña. ¿No? Entonces, no hay que esperar el conductor sagrado que nació. O sea, hay que estar listo para que cuando alguien empieza a tener algún éxito en la conducción, ver si puede seguir, porque la conducción no es individual, la conducción es colectiva. La conducción es colectiva del momento en que uno acepta ser conducido, y como dice Perón, la conducción a veces es del conductor y a veces es del conducido. Depende de las situaciones. El conductor va modificando inclusive su arte de gobernar en función del conducido, pero no en función de lo que él teoriza sobre el objetivo al que quiere llevar al conducido, al pueblo, sino en función de lo que el pueblo está pensando en ese momento. Ahora, si llevamos eso a nuestra época de las redes sociales, agárrense de las manos. Pues, ¿quién es el conducido? ¿Qué opina el conducido? Cada uno ha adquirido su derecho a opinar todos los días, no con el voto o con una movilización, sino todos los días. Entonces, sí, hace rato me quieren alejar del micrófono. La segunda es la racionalidad de la que te hablé. Ni voluntarismo ni emocionalidad en el gobierno. ¿Por qué no emocionalidad en el gobierno? Porque la emocionalidad es algo que debemos ocultar un poco nosotros, salvo que sea irremediable el hecho, y provocar en el pueblo. Perdón, me había confundido. Me dicen que no te alejes del micrófono. No sabía que había gente que quería comer. Entonces, la emocionalidad, cuando hay que planificar y conducir, no es un factor a favor. Una cosa es el espíritu y la voluntad, otra cosa es el voluntarismo, otra cosa es la apelación a la sensiblería, otra cosa es mostrar que yo estoy emocionado, por lo tanto vos tenés que estar emocionado también. A mí me emociona que gane River, con disculpas a los demás,
Entonces vos también tenés que emocionarte, es medio parecido a eso. A mí me emociona recordar tal fecha o recordar tal cosa, vos tenés que emocionar también, y vos estás indignado por el precio del pan. Entonces, la emocionalidad es tuya, no del que conduce. Cuando yo digo a mí, no estoy diciendo que yo soy el conductor, me estoy poniendo en la situación del conductor. Estoy un poco grande ya para ser un futuro conductor. Segunda alusión a la edad. Entonces, la emoción vuelve como apoyo y credibilidad. Ejemplo, en el año, ahí les voy a fijar el año seguro, pero esta es una historia de Gersunov, de economía, es un historiador de economía política radical, radical nacional y popular, se puede decir, pero radical al fin, pero excelente historiador económico. Y hay un libro de él en el que inventa un diálogo largo con Perón en la mitad del libro, en la otra mitad explica el diálogo. El diálogo es excelente porque el Perón que contesta, al que hace contestar Gersunov, es muy creíble para nosotros. Lo capta muy bien. Y no me acuerdo qué año fue, pero Perón pasa un año del 40 y pico por ciento, 44 creo por ciento de inflación, ausencia de dólares, ¿te suena? Problema de frente externo, y ausencia de industria pesada en el país, una exigencia de los generales, no se olviden que uno de los poderes en los que Perón se apoya son los generales, la CGT, los generales, la movilización popular, el partido como institución, etcétera, Evita mientras vivió, pero los generales. Existía el partido militar, desde 1930 existía el partido militar. El tema era conducirlo, no lo podía eliminar. El partido militar nace el 6 de septiembre del 30, aunque ya estaba de antes, y muere en diciembre del 90 con la última sublevación de Señorín. Muere. No hay un solo elemento después de ese día que pueda decir que influye sobre el gobierno de manera más o menos relevante. Entonces, con respecto a la emoción, lo que quiero decir es que Perón pasa del 44% al 4% al año siguiente. ¿Es ajuste o no es ajuste? ¿Alguien puede pasar del 44 al 4 sin ajuste? Por supuesto con concertación, negociación, etc. Pero alguna forma justa tiene que haber. ¿Cómo le llama él al ajuste? Después de 3 años de aumentos nominales por encima de la inflación del salario, o sea, aumento del salario real, de enorme crecimiento de la capacidad de consumo de una clase postergada que pasa a sentirse digna porque tiene vivienda, artefactos para el hogar, un trabajo formal, más todas las conquistas sociales que no vamos a enumerar, pero se encuentra, 49 o 50, no contaba conmigo, que no había nacido hasta el 50, pero se encuentra con una terrible restricción en el frente externo. Tiene que importar laminado de acero, etcétera, para la industria pesada. Tiene una exigencia de los generales que tienen en ese momento Somilla de produzcamos acero, exigencia muy concreta y entendible. Tiene una industria liviana de consumo y no tiene dólares y tiene bajas exportaciones, muy bajas. Está en un serio problema de altísimo consumo y empieza a disminuir la capacidad de producción y la oferta para ese consumo. Entonces Perón dice, el primer problema que tiene, ¿cuál es? No podemos aumentar el salario real ni un peso. Entonces convence a la CGT, que en este momento estaba toda unificada, digamos, en líneas generales, de que en la Argentina el próximo paso de la revolución justicialista es la productividad. La CGT toma el tema, lo entiende y hace en todo el país congresos de la productividad. La productividad, que es en otra forma de decirla, el aumento de la intensidad de trabajo con la misma remuneración o por hora remunerada, llámele como quieran, es decir, que es un aumento del aporte del trabajo, no un aumento del capital, que sería tremendamente discutida ideológicamente si no hubiera habido un conductor. Se transforma en un norte revolucionario de la dirigencia y es aceptada por el pueblo de la clase trabajadora. Entonces, en ese cambio del 44 al 4 hay una conducción que decide que no hay
herramientas políticas de derecha, de izquierda, antirrevolucionarias o revolucionarias. Hay un objetivo. Las herramientas se ponen a disposición del objetivo porque hay una conducción. Y la conducción es la comunidad organizada, es que la CGT lo entiende porque influye mucho más el querer seguir el camino y el objetivo. Por supuesto que también están los industriales, como se llama Miguel Miranda, etcétera, que apoyan, porque si no. Y estarán los que no estarían, los que no apoyaban, ya en el 51 tuvo un conato de golpe. Pero impone eso, lo puede imponer con la persuasión, no de guapo. Analicemos este fenómeno, porque es impresionante pasar del 44 al 4 sin el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Sin tener que escuchar a López Murphy. Es interesante eso. Entonces, lo dejo para mi próxima clase como deber. No, pero es un tema muy interesante. Muy interesante. Yo puse delegar, no concentrar. Delegar, no concentrar. Y eso hay que repetirlo todos los días. Delegar. Delegar requiere tener confianza en lo mismo, ¿no? Fierro decía, para sortear un peligro, salvar de cualquier abismo, más que el sabio que la lanza, suele valer la confianza que el hombre tiene en sí mismo. El que conduce o tiene confianza en sí mismo, o estamos perdidos. La desconfianza es el enemigo del que conduce. En realidad es un enemigo permanente de todos, salvo de aquel que tiene que estar oculto, porque está peleando desde la oscuridad, cosa que ocurrió muchas veces en Argentina, la guerrilla básicamente, y la guerrilla de todo el mundo, que sí tiene que desconfiar permanentemente. Pero el que está conduciendo a la luz del día tiene que confiar. Confiar es confiar en que puedo nombrar a otro que es más capaz que yo. ¿Por qué es más capaz que yo? Porque sabe mucho más de ese tema que yo. Yo lo voy a conducir porque tengo confianza. Porque tengo confianza. Y si pudiera él serrucharme el piso, me voy a bancar que exista la posibilidad del riesgo de que me serruche el piso. Pero voy a buscar el mejor dentro de los parámetros políticos que uno puede considerar mejor para ese lugar. Y para el otro, y para el otro, y para el otro, y para el otro, y mi gabinete va a brillar. No va a brillar para que digamos gabinete de lujo, que es una palabra insoportable, que se usa mucho. Va a brillar porque la gente, el pueblo, merece que en cada lugar esté el que mejor lo pueda hacer. Si no, estoy estafando a la gente, estoy poniendo a mi amigo, estoy poniendo a uno que no me va a jorobar, estoy poniendo a uno que nunca va a estar en contra mía, estoy poniendo un autor de un futuro de Irigoyen, con todo respeto a Don Hipólito. Entonces, ahí empieza también la capacidad de gobernar. ¿Cómo elijo? ¿Cuál es la confianza que tengo yo en mi conducción? No compito con mis ministros, los conduzco. Les doy ánimo. Los atiendo personalmente. No tengo 20. No tengo 20. Tengo menos. Tengo menos. Si no, no puedo. Es un tema de poder o no poder. Inclusive tengo algunos que tienen más confianza política. En Inglaterra les llaman el gabinete político, ¿no es cierto? El gabinete político, por ahí hay un ministro de Energía y un ministro de Medio Ambiente y una ministra de la Mujer, suponiendo que lo hubiera en Inglaterra, y por ahí ellos son del gabinete político y el ministro de Economía no. Puede darse, porque tienen hasta normalizado quiénes son los de mayor confianza política del primer ministro. Pero todos son ministros. Entonces, ¿en quién elijo está la actitud de delegar? No solamente no concentrar en mí, sino en el conductor, sino además de delegar y confiar, sino también Argentina, un país todavía invertebrado y enorme, que tiene cordillera, desierto y pampa húmeda y trópico y costa patagónica. Es un país muy disperso desde el punto de vista de la población, poblacionalmente. Es un país donde las realidades provinciales muchas veces son muy diferentes a la realidad central. Por lo tanto, cuando yo digo delegar y no concentrar, tengo que pensar en términos geográficos también, no solamente en términos
del gabinete, de la Casa Rosada y demás, sino en términos geográficos, en términos de consulta permanente. Permanente. Para eso están los Zoom ahora. Concertar, creo que no hace falta que le diga a los peronistas que concertar, la capacidad de concertar es fundamental, y concertar es concertar, no es ceder, no es ganar, es una combinación. Tal vez este sea otro arte, un subarte. Negociar, que está en el medio, junto con la palabra, saber que siempre va a haber conflicto, concertación y consenso, y que si ese tren, conflicto, concertación y consenso se corta en algún lugar, tengo que saber por qué se corta en algún lugar. Pero imaginarlo teóricamente antes que va a ser conflicto, concertación y consenso. Y que si estoy demasiado tiempo con el conflicto sin concertar, la culpa es mía. Si estoy demasiado tiempo en concertar, hay que buscar si es el otro o es uno. ¿No es cierto? Y si no aparece el consenso, he perdido, porque la gente tiene que darle consenso a lo que se concertó o a lo que se negoció. Sorprender, bien lo sabía Kirchner, sorprender es no ser alguien absolutamente predecible. El gol en el fútbol no llega, salvo que sea un penal o un tiro libre de Messi, en general el gol no es predecible. Se dice, hay mucha presión, en algún momento puede llegar un gol, pero el gol siempre es un error o algo que no se esperaba, una jugada que no se esperaba. El gol es sorpresa. Bueno, aprendamos del fútbol, están ligados a la vida de todos, de casi todos. Y sorprender. Sorprender es tener en el bolsillo algunas cosas, pero no sorprender diciendo, voy a hacer este puente. No. Sorprender diciendo, miren, hice el puente. Es distinto. Y acá viene algo muy importante. Primero quiero leerles una frase de... Bueno, después la dice. Anticipar. Anticipar. El equipo que planificó se relaciona de alguna manera con el equipo que controla. Bueno, no es el mismo, pero tiene mucha relación con el equipo que controla. El equipo que controla tiene que ser externo al gobierno, totalmente del gobierno, pero externo al gobierno, riguroso, conocer muy bien lo planificado, por eso es prácticamente el mismo equipo en muchos casos, o se parece, y al mismo tiempo despersonalizar el control. Nosotros hacemos todo lo contrario, decimos, fulano es un salame, por lo tanto todo lo que hace fulano como ministro está equivocado. ¿No? Es más fácil personalizar, descargar hacer catarsis, descargar la bronca, que controlar en serio. Entonces, atención a la capacidad de control, que es la capacidad de seguir los temas. Otra cosa, si se toma un tema, se sigue el tema, no hace falta dedicarle mucho tiempo, se le ordena a alguien que lo siga y se controla, y los demás tienen que saber que alguien está en ese tema, y se termina con el tema solucionándolo o diciendo este tema no lo voy a solucionar porque es injusto, etcétera, etcétera, que también es una forma de solucionar, pero se llega al final del tema. No, bueno, ya veremos, no, lo tomaste, terminaron. Una vez me peleé con alguien que trabajaba conmigo porque había abajo una persona que pedía auxilio, abajo de la Cámara de Diputados, una persona que pedía auxilio a quien yo conocí porque le ofrecí plata y me dijo, no me dé plata en la calle, en situación de calle, no me dé plata. Es raro que le diga eso, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo voy a tomar. Y pidió auxilio. Entonces yo le pedí a una persona que sabía el tema que fuera abajo y buscara la forma de llegar al gobierno y de solucionar el problema a él, a Juan Pérez. Y me dijo, no, yo no estoy para ello, estoy para planificar. Bueno, esa pelea todavía no se resuelve. Terminé ahí. Y pensé, Evita tomaba un tema, fulana de tal, en Las Rosas, Santa Fe, y terminaba el tema. Alguien dice, bueno, pero de a uno vamos despacio. No es que tomaba todo de a uno, pero cuando le llegaba algo desesperante de a uno, lo solucionaba y averiguaba si lo había solucionado, porque estaba controlando de esa manera. Con un ejemplo
el de fulana de tal lugar, desesperada, estaba controlando todo el sistema. Entonces dejar las cosas y no saber cómo terminaron es gravísimo. Marto dice dos cosas. Una, por obvio, le voy a decir, solo la capacidad de gobierno vence a la resistencia, es decir, a la falta de gobernabilidad. Vuelvo a decirlo, para que se lo repita cada uno, solo la capacidad de gobierno, no la planificación, la capacidad de gobierno, a veces con poca planificación, con el error de no haber planificado, está la capacidad de gobierno que vence a la falta de gobernanza o a la falta de gobernabilidad o la resistencia, por llamarlo así, aunque la palabra resistencia tiene otra connotación más pesada. Pero es parecido, es una resistencia y bien que la vemos, todo, y vaya si la vemos, vaya si la vemos. Y la otra es que el poder consiste, más allá de las circunstancias económicas, y en eso Marx me parece muy arriesgado, más allá de las excusas económicas, que no son excusas porque a veces son dramáticas, el poder siempre va a consistir en distribuir poder, distribuir democracia y distribuir, él llama honestidad, yo diría moral. Moral. Porque no quiero confundir la honradez, que es la del bolsillo, la honestidad, que es la capacidad de reconocer las cosas, que es importantísima, la cita Oscar, con que el gobierno tenga un ejemplo moral, sea un ejemplo moral. Es importantísimo el ejemplo moral, es tan importante como la capacidad política, hace la credibilidad, fundamental. Entonces, la capacidad de distribuir esas tres cuestiones, poder, empoderar al pueblo, democracia, democratizar los lugares, y mensaje moral, más allá de las circunstancias económicas, es una forma de describir qué es la capacidad de gobierno. Tengo uno más, que es el balance de intercambio frente a qué hacer frente a un problema. ¿Qué es el balance de intercambio? El balance de intercambio es la decisión que voy a tomar, que sí va a generar nuevos problemas serios, pero va a solucionar problemas actuales iguales y los más serios. El balance es, ¿qué va a tener más rédito? ¿La solución o el nuevo a favor? ¿O va a ser mayor el valor negativo de lo que voy a crear al tomarla? De eso no voy a poner ejemplos, pero es el balance previo. Y el balance previo se conversa con los territoriales, se conversa. Ahí perderemos, seguramente, frente a un problema, capacidad de sorpresa. Pero estamos obligados, si el tema es enconoso y tiene costos posibles, estamos obligados a anticipar las consecuencias, tratando de mitigarlas, para que el valor de lo solucionado sea mucho mayor que el valor negativo del nuevo problema creado que se va a crear. Si quiero bajar la inflación y voy a ponerle ancla al dólar, supongamos como uno de los métodos, voy a dificultar las exportaciones y voy a generar, como tengo control de cambio, cosa que siempre debería tener Argentina en mi opinión, voy a generar un dólar paralelo. ¿Por qué? Porque la realidad argentina es de dos monedas, lo sabemos. Entonces lo evalúo y no tomo la decisión ni por razones emocionales, ni porque hay que tomarla, ni mucho menos porque el control no lo hago yo de mi gobierno, sino como lo está haciendo la prensa. No la tomo por eso. No tomo ninguna decisión por la agenda del día de la prensa, que al día siguiente va a ser distinta. Ninguna. O la tomé antes y la prensa se dio cuenta después, o me equivoqué y no la tomé. Entonces, ojo con cuando la tomo. Después voy a ser un conocido. Después voy a ser el que llega tarde. Y el que llega tarde, el marcador que llega tarde, ¿qué hace? Pago. ¿O no? Llego tarde diciendo que los relatores, llego tarde si le rompió la pata.
no quiero hablar de pata rota, porque es con un problema real. Bueno, discúlpenme que haya dicho obviedades, pero esa fue la forma de organizarme que yo tuve para hablar con ustedes de la capacidad de gobierno. Yo, deliberadamente, y porque tengo piedad por ustedes, no recurrí demasiado a las anécdotas personales, sino a anécdotas no personales del último tiempo, no especulen, no sean dañinos, sino personales de muchos años, pero hasta hay mucho de lo que dije que yo lo sentí, no sé si lo hice así, si lo hice bien, pero sentí que tenía que hacerlo así. Si me salió no es otra cosa, pero sentí que tenía que hacerlo así. De mi gobierno, de la provincia de Buenos Aires, salieron, para bien o para mal, tipos importantes. De mi Secretaría de Agricultura, cuando yo me fui en el año 91, porque yo renuncié el 10 de marzo del 91, porque iba a hacer campaña para octubre del 2001, tratando de ser gobernador, no tenía bien claro lo que se llama la gobernanza del tema, porque había el señor Duarte que también quiso ser gobernador y era vicepresidente de la República. Así que terminé siendo primer candidato a diputado, pero renuncié mucho antes. ¿Por qué? Porque eso fue moral, para decir, yo no me entro en Secretaría de Agricultura, renuncié el 10 de marzo, no tenía un peso. Salí con una van, me acuerdo que me metía en radio que hablaba guaraní. Yo decía, no, ¿pero quién me trajo acá? En el conurbano. Yo no sé guaraní, bueno, decía, le va a entender la mitad de la gente, pero habla en español. Y al final, bueno, salió así. Lo mismo volví a hacer en el 99, renuncié en agosto del 98 para no mezclar eso. Yo quería renunciar antes, pero vino el niño y mandó la Mesopotamia, una familia fenomenal. Entonces tuve que, en lugar de renunciar en marzo, renunciar en agosto. Pero ya tenía un proyecto provincial y quería hacerlo libre de ataduras. No usando el avión oficial, el auto oficial y teniendo que cuidar mis palabras porque el gobierno necesitaba tal cosa. No, porque el elector quiere un tipo libre. Porque ahí te debes al elector, y el elector quiere que el tipo sea lo más libre posible. ¿No? En muchos casos, uno renuncia a decir lo que piensa por la situación y porque forma parte de un colectivo mucho más grande. Pero en otros casos debe saber como candidato, y lo sabía muy bien Kirchner, y lo sabía Menem, y lo sabía Dualde, y sobre todo Menem y Kirchner lo sabían muy bien. El candidato es un hombre libre. ¿Por qué? Porque quiere que Juan Pérez sienta que no le debe a otro más que a él. ¿Está claro? Que no es parte de algo, pero que no está tan sujeto a ese algo como para fallarle a él. Esa fue mi intención la 2 veces que renuncié, no mezclar, a riesgo de no tener un mango, de ir a la aventura. No me arrepiento. Cuando yo me fui, en ese momento acababa de subir Caballo. Subió el 30 de enero del 91. Y me dijo, no te puedo decir, sí me voy a ir. No te puedo decir, sí me voy a ir. Sí me voy a ir porque quiero ser candidato. Bueno. ¿Y a quién nombro? Elegí cualquiera de estos 4 nombres que trabajaban conmigo. Cualquiera puede serlo. Eligió uno de ellos, que podía serlo. ¿Por qué? Porque tenía nivel. Tenía jerarquía. Me podía desarrollar el piso. Es decir, no es, mira, trae a uno porque yo no tengo a ninguno. No puedo reemplazar al ministro porque no tengo a ninguno. ¿No tenés banco? ¿No sabés que Carlos tiene 15 en el banco? ¿No hay banco? Es fundamental el banco. Es fundamental la organización del gobierno a través de este tipo de cursos. Cafiero preparó la provincia de Buenos Aires, la preparó en el CEPAR, no era un nombre puesto por un publicista, evidentemente, 2 años en Suipacha 414. Yo estuve 2 años preparando el equipo de agricultura para un puesto que era ministro. Yo pensaba que no iba a ser ministro, que iba a ser subsecretario, que iban a nombrar a alguien más grande, más conocido, pero para
que se hiciera una política agropecuaria que lo apoya, que lo ayudara a Cafiero a ser presidente, que lo ayudara a la provincia. Estudiando los actores, estudiando quién era quién, qué agrupación era qué agrupación, estudiando lo tecnológico. 2 años, iba todas las tardes, no necesitaba que me pagaran, ganaba mal, pero tenía 36 años, 35, 36, no me interesaba cuánto ganaba, me interesaba, tenía un entusiasmo enorme por ir organizando, y no era el profesor, era el que más tiempo estaba y por lo tanto coordinaba. Bueno, como el que parte reparte, si se con la mejor parte, después el ministro fui yo. Pero lo mismo hice para el tema nacional. Yo nunca pensé que me iba a llamar Menem, pero yo tenía un equipo recontra armado. ¿Recontra armado cuánto? 25 tipos. A los 10 días yo presenté 25 nombramientos. El menemismo quería quemarme como a Juana de Arco, porque no había consultado casi ninguno. Y había de todo, la Secretaría de Cultura era mucho más que un inmenso ministerio. ¿Cuál fue el resultado? Protestas, líos, etcétera. Pensé, tendré que renunciar antes de asumir, etcétera. Si renuncio, seguiré siendo ministro de la provincia, no es tan grave. Más del suelo no voy a pasar, eso hay que pensarlo siempre. No, nada es tan grave. Más del suelo, si el tomador, no voy a pasar. El resultado fue que el 90% de los anunciados fueron. ¿Por qué? Porque yo planifiqué. La planificación le ganó a la protesta política. Muchas gracias. Sí, esa es la pregunta. No, yo diría esto, yo diría que necesitamos, digamos, un equipo de gobierno es un equipo político. Hay un gran sector del gobierno que es política pura, que quiere decir relaciones con los otros, relaciones con el otro, con los otros, personas, instituciones, etc. Capacidad de negociación, cintura, buena información, etc. No dogmatismo. Hay otra gran parte del gobierno que también hace política, pero dedicada a una cuestión concreta, la energía, nada menos que la economía, la producción agropecuaria, las demás producciones, así está organizado, el medio ambiente, etc. ¿Qué le pedimos nosotros? Que sea un buen profesional y que sobre todo sepa a quiénes tiene que consultar. Supongamos que hay un profesional aséptico que uno reconoce que muchas cosas las sabe, pero lo que no sabe es de política, o no se sitúa políticamente o cree que está en Australia, no importa. Para una cosa yo lo voy a consultar a él, no le voy a preguntar todo, pero para una voy a tener pensamiento lateral, mente abierta, y lo voy a consultar. ¿No? Sobre una tecnología, sobre un tema, etc. Para otra lo voy a consultar a otro. Ojalá todos fueran politizados y todos fueran de la causa, como se decía antes. Pero lo que yo pido es que el que sea ministro sepa del tema, no sea un académico del tema, pero no le tenga miedo a los académicos del tema. ¿Está claro? Entonces ahí vamos a tener el técnico político o el político técnico. ¿Por qué? Porque está capacitado para hablar con el que sabe más. Y si coincide con el que es el que sabe más, mejor todavía. Será él el ministro. Voy a tratar de que mis respuestas no sean un nuevo discurso. Ahora empieza una nueva conferencia, que es la respuesta fulana. Es muy común eso. Contesté la de política y técnica, la primera, y en este caso, bueno, lo que yo digo es que es mejor planificar, por supuesto que un publicitario, alguien que sepa de comunicación, más que yo, lo que se puede asegurar que es fácil saber más de comunicación que yo, porque no me dediqué al tema nunca. Me podría decir no lo haga, hacerlo de otra manera y bueno, habría que tenerlo en cuenta. Pero la idea de hombres trabajando, lo estamos haciendo. Cada vez que un gobernante contesta, estamos en eso, estamos trabajando, lo estamos haciendo, el televidente, por llamarle de alguna manera, piensa, no tenés otra cosa que decir, no podés mostrar algo, ¿no es cierto? Mejor sería que dijera, un momentito, y tal cosa, aunque sea parcial, y tal tema, sí. Y la discusión del otro día, ¿por qué cree que fulano se enojó el otro día el ministro? Porque está en eso. Eso es mucho más creíble que lo que estamos haciendo. ¿No? Amén de que en castellano
traten de usar poco gerundio, porque el buen castellano usa poco gerundios. Y no empiecen con adverbios, ninguna frase escrita, ni preferentemente no, para hablar mejor. Pero digo, fuera de ese consejo pedante, digo, el tema del gerundio va en contra del gobierno que hace, porque Hombres Trabajando suele ser un cartel que nos ponen para chaparnos una parte de la ruta, no hay nadie laburando y hay una cola terrible porque se chaparon la mitad de la ruta con un cartel que dice Hombres Trabajando. Entonces, quédense con esa imagen y no le pongan a los papers un gerundio de entrada, incorporando a la mujer campesina. No, pero eso es estética. Las políticas participativas vinculantes. Las políticas participativas vinculantes, como no lo pensé, y las hay, por ejemplo, las asambleas para establecer la tarifa. ¿Alguien cree que en la asamblea para establecer la tarifa sale la tarifa que quiere el 80% de la gente, o el 60% o el 70%? No, es una formalidad. Bueno, cumplamos la formalidad, porque algunos se va a parar, va a protestar, etc. No pensemos que es la solución al problema. Cumplamos la formalidad, no pensemos que es la solución. Por supuesto, yo puse un ejemplo, debe haber miles de políticas vinculantes. ¿Por qué? Porque la sociedad, en su heterogeneidad actual enorme, sigue más causas que banderas políticas. Y las causas suelen atender a una parte más reducida de la sociedad que las banderas políticas. Entonces, la idea de que voy a hacer lo que esa causa quiera es buena y mala a la vez. Es buena si no perjudico a los que no están en esa causa y pueden ser perjudicados. Y es mala si no los escucho y pudiendo haber soluciones para ellos, no las tomo por eso. Así que, poniendo esa condición, creo que hay que estar abierto a la cuestión. Abierto a la cuestión en principio. Hay alguien que si no me hace la pregunta se la va a decir encima. La segunda ya la contesté como pudiera, estoy de acuerdo. No, pero la primera es no se puede quedar bien con todos. En la acción de gobierno no se puede quedar bien con todos. Ahora hay algo muy importante. La forma que yo use para comunicar la decisión y la forma de tomarla, etcétera, que no voy a quedar bien con todos, no debe ser algo que irrite de entrada a los demás. Si sé que voy a tomar una decisión y que voy a quedar mal con muchos, la tomo igual si he decidido tomarla porque está dentro de mi proyecto de gobierno y está dentro de lo que yo creo que la mayoría necesita, etc. Pero no la comunico, cuanto más gravosa sea para algunos, no la voy a comunicar como bajando una línea, dando una voz, sino explicando y hablándoles también a los que van a salir perjudicados. ¿No? Y aquí voy a hacer, la segunda pregunta es que quede claro entonces que no se puede quedar bien con todos. Ahora, la segunda pregunta se refiere a los canales para ingresar a la Junta. Es muy importante, es mucho más importante de lo que uno cree. Hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo hacer para militar solar? No hay tantos timbres, el país es muy grande además. Yo creo que los hombres que nos dedicamos a la política muchos años tendemos a ser, si no nos atajamos, tendemos a ser castas, tendemos a ser burocracia, tendemos a pensar que por algo estamos ahí, tendemos a pensar que siempre tenemos que enseñarle a los más jóvenes, y todas esas tendencias lo único que son es conservar el puesto, el lugar, el espacio. Acuérdense lo que decía Francisco, abran procesos, no ocupen espacios. Para abrir procesos sin los jóvenes no se puede. Entonces, el que no se avive a tiempo se queda sin banco. Se queda sin banco. Sin banco de repuesto en cualquier espacio. Estás ahí. Pareces intocable.